Bueno, buenos días con todos. Mi nombre es Santiago Mera y me gustaría impartirles esta charla empezando con el tema de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, en la cual primero tenemos el refugio, que está regulado en el artículo 98 de esta misma ley, la cual nos dice persona con temor de persecución o que huye por violencia generalizada, conflictos armados o violencias de derechos humanos. Posteriormente tenemos el proceso que está en el artículo 99, donde nos dice que para esto debe encontrarse la persona en Ecuador, realizar una solicitud verbal o escrita de reconocimiento de condición de refugiado ante autoridad competente y dentro de los 90 días posteriores al ingreso. Después, posterior a esto, la Autoridad de Movilidad Humana otorga una visa humanitaria. La falta de documentos no impide presentar la solicitud. Además, el procedimiento y solicitud serán gratuitos y se le realizará ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Siguiente tema, tenemos el asilo, que está en el artículo 95. El carácter político nos dice que son personas perseguidas por ideas o actos políticos. De igual forma, el proceso para esto es cuando se esté en otro país, que se presente en un consulado o embajada, se analiza si hay persecución política y se otorga salvoconducto para viajar a Ecuador bajo protección. También tenemos el asilo territorial en el artículo 96, donde se presenta la solicitud, se analiza persecución política o riesgo para la vida o libertad, y en caso de que sí se conceda, no podrá ser deportado a su país y tendrá una permanencia segura. Ahora, en la Constitución del Ecuador, en el artículo 392, nos dice que el Estado debe proteger los derechos de todas las personas en movilidad humana, dirigir la política migratoria, crear y aplicar políticas, planes y programas, y coordinar con gobiernos locales y organizaciones civiles. Pasando otra vez a la misma Ley Orgánica de Movilidad Humana en el artículo 2, tenemos principios como el de igualdad y no discriminación, el de no criminalización de la migración, el interés superior del niño y unidad familiar. Y como deberes de los migrantes, tenemos respetar las leyes del Ecuador, tener documentos en regla según la situación de cada persona. Y en el artículo 1, regular el ejercicio de los derechos, obligaciones y mecanismos vinculados. Ahora, la residencia temporal, que está en el artículo 59, para ello deben tener una estadía de 2 años en el país, se puede renovar una vez, permite trabajo, estudio y jubilación, entre otros. Y se lo solicita ante el MRE, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los requisitos para esto es tener un pasaporte vigente, una justificación, o sea, el motivo de estadía, medios de subsistencia lícitos y certificado de antecedentes penales. Para la residencia temporal, que se encuentra en el artículo 59, debemos de igual forma tener una estadía de 2 años, se puede renovar una vez y se otorga para trabajo, estudio, jubilación, deportes, entre otros. La solicitud de igual forma se la realiza ante el MRE, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y los requisitos son pasaporte, justificación, motivo de la estadía, medios de sostenibilidad lícitos y certificado de antecedentes penales. Para la residencia permanente del artículo 63, tenemos que autoriza estadía de manera indefinida. Y los requisitos son haber tenido residencia temporal por 21 meses como tiempo legal en Ecuador y estar casado o mantener unión de hecho con una ecuatoriana o ecuatoriano. Muchas gracias. A continuación, mi compañero les va a explicar sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes. Muy buenas con todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Sebastián Fiallos y hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante que es de vital importancia, de conocimiento para ustedes, que es el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país de Ecuador. Para empezar, quiero indicar que no voy a explicar como tal artículos ni leyes,
taxativamente o lo que está establecido en las leyes a rajatabla, ¿no? Sino cosas concretas que todos deberíamos conocer, temas concretos que nos sea de vital importancia para nuestro conocimiento. Primero, algo muy importante. En Ecuador, proteger a los niños no es responsabilidad de una sola persona. La ley establece que los responsables son tres al mismo tiempo. En primer lugar, la familia, después el Estado y la sociedad. ¿Qué significa esto? Significa que hospitales, escuelas, policías, municipios y cualquier institución pública tienen la obligación legal de protegerlos. ¿Por qué? Porque no es un favor, esto es un deber. Segundo, vamos a hablar sobre el derecho a la salud, que creo yo que es lo más importante para conocer. En este caso, todos los niños tienen derecho a atención médica gratuita en el sistema público. Y es algo clave, es algo muy importante, porque ningún hospital puede negar atención de emergencia, ni por falta de dinero, ni por falta de documentos. En una emergencia grave, por ejemplo, se debe llamar al ECU 911, que es el número nacional gratuito que coordina ambulancias, que coordina policías, coordina con bomberos, y la atención de emergencia es obligatoria. En tercer punto, quiero hablar sobre el derecho a la identidad. Todo niño tiene derecho a tener un nombre y este nombre debe estar registrado en el registro civil. El trámite de inscripción es gratuito y algo muy importante, aunque un niño no tenga documentos, igual puede acceder a la salud y a la educación. La falta de papeles no elimina sus derechos. En cuarto punto tenemos el derecho a la educación, muy importante también. Ninguna institución educativa puede negar el ingreso a un niño por discriminación. La educación pública está garantizada en nuestro país. Puede haber procesos de nivelación quizás para ubicar a las personas por su conocimiento o el grado en que corresponda, pero no pueden rechazarlo por nacionalidad, por su cuestión de nacionalidad, por su condición de nacionalidad, idioma o situación económica. Eso está prohibido. Quinto, el derecho a la igualdad. Ningún niño puede ser discriminado por su origen, idioma, nacionalidad, discapacidad o de igual manera situación económica. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta idea a consideración? Porque la igualdad no es solo una idea, es un derecho exigible. Sexto, el derecho al juego y la recreación. Los niños tienen derecho a jugar, tienen derecho a descansar y hacer deporte. Los municipios tienen la obligación de mantener espacios públicos seguros y gratuitos para que puedan hacerlo, ¿no? Y también tenemos unos puntos muy importantes, algo muy importante. ¿Qué hacer si estos derechos son vulnerados? Si hay una emergencia inmediata, como violencia, abuso, peligro grave, se debe llamar de emergencia al ECU 911. Si el problema no es una emergencia, pero un derecho está siendo vulnerado en Quito, por ejemplo, en Quito se puede acudir a la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Estas juntas son entidades administrativas del municipio. ¿Cómo actúan? ¿Qué actúan cuando un derecho ha sido vulnerado? No es necesario tener un abogado, no cobran dinero, atienden tanto ecuatorianos como extranjeros. Para cualquier vulneración de derechos, cabe mencionar también, además, que las universidades contamos con consultorios jurídicos gratuitos, que nuestras puertas, por ejemplo, en la Universidad Católica están abiertas para atender cualquier problema que se les presente. Contamos con asesoría gratuita. Pero volviendo un poco al tema, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer estas familias frente a estas vulneraciones de derechos? Pueden recibir la denuncia, investigar el caso y dictar medidas de protección. En este caso, las autoridades. Las autoridades pueden recibir la denuncia, investigar el caso y dictar medidas de protección. Por ejemplo, pueden ordenar que una persona agresora se aleje del niño, coordinar que la policía con la policía para protección inmediata o disponer que el cuidado provisional pase a un familiar seguro si el niño, por ejemplo, está en riesgo. No envían a nadie a la cárcel, esto hay que dejar un poco claro, no envían a nadie a la cárcel porque no son jueces penales, pero sus resoluciones son obligatorias y tienen respaldo legal. Además, por ejemplo, y lo que suele suceder mucho, si una institución pública como una escuela, un hospital, se niega a cumplir con la ley o también discrimina, se puede acudir importante a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es la entidad que supervisa que el Estado respete
nuestros derechos como ecuatorianos y los derechos de las personas extranjeras. En algunas zonas rurales del país existen juntas cantonales o juntas de protección que cumplen funciones similares. En el caso de Quito, funcionan como juntas metropolitanas de protección de derechos. Para cerrar, quiero dejar una idea clara. En Ecuador los derechos de los niños, niñas y adolescentes sí están reconocidos en la ley. El problema muchas veces no es que no existan, sino que no se conocen. Y un derecho que no se conoce es un derecho que no se puede defender. A continuación, para un poco profundizar el análisis que hemos hecho de los temas junto con mi compañero Santiago, vamos a hacer una pequeña dramatización en la cual Santiago va a ser el padre de familia y yo voy a ser el funcionario. A continuación, mi compañero va a dar inicio a a esta pequeña dramatización que espero que sea de su ayuda. Ya. Buenas tardes. Yo llegué a Ecuador porque en mi país había mucha violencia. Además, no tengo todos mis documentos y tengo miedo de que me deporten. ¿Qué puedo hacer? Tranquilo, usted puede solicitar refugio. La ley dice que no necesita todos los documentos para iniciar el trámite. Recuerde que es gratuito y no pueden deportarla mientras su solicitud esté en proceso. Pero entonces, ¿migrar no es un delito? No, para nada, la migración no es un delito. Usted tiene derechos. Es que quiero inscribir a mi hijo en la escuela, pero me dijeron que no puede entrar porque es extranjero. Mm, perfecto, necesita documentos ecuatorianos. Pero la ley dice que ningún niño puede ser discriminado por su nacionalidad. La educación pública es un derecho. Perfecto, tiene razón, puede inscribirse, mil disculpas. Puedo hacer un proceso de nivelación si es necesario. Como se puede ver aquí, antes de dar paso a la última, a la última dramatización, en Ecuador ningún niño puede ser rechazado por su nacionalidad, idioma o falta de documentos. Aquí el funcionario, quizás por desconocimiento, mala fe, no le quiso responder adecuadamente a las peticiones del padre de familia. A continuación, vamos a continuar con la escena número 3. Pero si mi hijo está sufriendo violencia y no sé qué hacer, A ver, en este caso, si es una emergencia, usted debe llamar al ECO 911. Si no es una emergencia, puede acudir a la Junta Metropolitana de Protección. Recuerde, no necesita un abogado y no cuesta dinero. pero ¿y si no nos ayudan por ser extranjeros? Sí, los derechos de los niños, recuerde que aplican para todos. Bueno, esto ha sido básicamente la pequeña dramatización que hemos querido aportar. Espero que esta charla haya sido de su agrado y nos vemos. Muchas gracias.